Entra. Busca la escalera. Mexico registered more than 30,000 murders in 2023, marking the most violent period in the country's recent history. We turn now to the stunning image south of the border in Mexico today, and it comes, of course, after those 4 Americans were kidnapped. Continuaron registrando algunas de las más altas tasas de homicidios de todo el planeta. Fíjate que esa afición me la transmitió mi papá, porque desde muy chico, desde los 6 años, me llevaba él a las montañas de México. Por eso somos lo que somos. Él nos transmitió todos los conocimientos y la pasión, ¿no?, con lo que lo hacía. Entonces, a mí me encanta. Y se vuelve tu pasión, se vuelve tu vida. Entonces, pues es el espíritu de la vida, ¿no? Divertirse, esencialmente. Mi nombre es Ignacio Cerizola y actualmente soy guía de montaña y de escalada en roca. Su jamoncito, sí. Ándale. Súbete. Ay, sí. Jipeando, le decimos jipear. Ya. Y aquí en Querétaro, 4 años con este grupo de los Lobos. 4 años. Pero ya en Ciudad de México ya tenía otros grupos con los que salía a jipear. ¿Me puedes explicar un poco cómo surgió esta pasión por todo terreno? Pues todo empezó porque necesitaba vehículos que pudieran llegar a diferentes partes, así de difícil acceso, ¿no? Por las montañas. Entonces,
como necesitaba un vehículo para ese tipo, pues también me hice aficionado a los Jeeps. Y esa es la razón. De ahí empezó todo. ¿Cómo te sientes? Feliz con toda la gente. Nos gusta mucho la actividad del 4x4. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Ari. Alerta sísmica. 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 El gas se está escapando, saca a todos. ¡Aquí hay niños! ¡Ayuden! ¡Ey! ¡Aquí hay niños! ¡Ayuden! Fue a la 1:14 p.m. de aquel martes, un sismo magnitud 7.1 que tuvo epicentro en los límites de Puebla y Morelos. El saldo: 370 fallecidos en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Solo en la capital. Pero la forma era muy fuerte el temblor y todos los vecinos gritando y todo. Inmediatamente de que acaba el temblor, mi hijo estaba de 3 años en ese momento. Estaba en el kinder. Lo que hice fue tomar el auto e ir por él inmediatamente, ¿no? División del Norte, Coapa. Esta es una escuela que colapsó en la tarde poco después del sismo. Se registró a las 3:15. En esta escuela, realizando varios de los trabajos de rescate. Es muy difícil ingresar a este lugar. Lo que está haciendo en este momento la gente es tratar de sacar todos los escombros, y muchas de las personas que están saliendo de este sitio empiezan a gritar los nombres de los niños que están saliendo. Sientes que se te cae literalmente el mundo, ¿no? Así, porque es una incertidumbre si fue la escuela de tu hijo. Entonces, yo creo que el dolor más fuerte como padre que puede sentir uno es que se muera un hijo, ¿no? Eso yo creo que es el dolor más fuerte. En el trayecto vas viendo a muchas personas afuera de sus casas, ¿no? Totalmente pues, preocupadas, ¿no? Sin saber qué hacer afuera. Entonces me dirigí en el auto, pero con la incertidumbre de saber si se había caído la escuela o no, ¿no? Afortunadamente no se cayó.
regresé con Iker a la casa, y platicando con mi esposa, le dije, oye, pues, ¿qué te parece si voy a la escuela? Que ya en ese momento ya sabíamos cuál era, que era la escuela Repsamen. Voy a ayudar, ¿no? Pues puedo participar ayudando en algo, ¿no? Y decía, sí, adelante, pues vete a la escuela. Ya cuando llego, hay aproximadamente 1,500 a 2,000 personas y ayudando, ¿no? Impresionante cómo se coordinó la gente y llegaron a ayudar a esa escuela, ¿no? Ahí en el caos de 2,000 personas, un amigo se acerca y me dice, oye Nacho, fíjate que tengo un sonar que ocupo para mis trabajos que hago. Te lo puedo prestar y te puedes subir a la losa para ver si escuchas a alguien, ¿no? Le digo, sí, adelante. Me explicó en ese momento cómo se ocupaba y a los militares les pido que me dejen accesar y explicando qué es lo que podía hacer con el aparato, ¿no? Y me dijeron, adelante, pues pásale, ¿no? Y ya me dieron acceso a la losa. La escuela era de 4 pisos y quedó en algunas partes como de piso y medio o menos, ¿no? A eso se redujo. Y fíjate que ya estando en la losa, yo tenía que callar a la gente, ¿no? ¿Y cómo le hacía para poder callar a la gente? Pues era levantar el puño y en ese momento las 2,000 personas se callaban. Yo sentía una responsabilidad enorme porque estaba en mi manera de ver las cosas, estaba parando a 2,000 personas y ocupando su tiempo, ¿no? Para poder rescatar a alguien, pero se tenía que hacer, pues se arriesgó mucho, ¿no? En estar metiéndose porque no sabías en qué momento se podía caer esa estructura, ¿no? Entonces, y luego había como réplicas del temblor, o sea, muy, muy, muy leve, pero estás arriba de la losa y estás con la incertidumbre que se puede venir abajo, ¿no? ¿Y tú te metiste a los escombros o estuviste...? No, sí, me metí con el sonar, para buscar gente, ¿no? En espacios hasta donde podía entrar, hasta en ese momento. Todo el tiempo que estuve, se encontraron a 6 niños vivos y desgraciadamente a 2 muertos en ese lapso de tiempo, ¿no? Fue muy fuerte. Sí, es muy, muy impresionante, ¿no? Porque como quiera que sea, pues un adulto ya vivió, pero esos angelitos, pues no. Todavía te quedas pensando el futuro, ¿no? Que tenían por delante. Yo nomás alcancé a ver que el edificio se empezó a mover y en milésimas de segundo se colapsó hacia abajo. Hubo mucha gente corriendo, moviéndose de un lado para otro. Vinieron pues rescatistas, vinieron bomberos, venían de la Cruz Roja y mucha gente pidiendo auxilio porque querían salirse de ese edificio, pero ya era imposible. No, pues sentí que me desaparecía yo también con ellos. Le digo, se lo vuelvo a repetir, el edificio se vino, el tanque de gas se vino, el edificio se colapsó, nomás se movió y se acabó. Lo que a mí me tocaron fue unas piedritas muy pequeñas, pero sí el polvo y todo eso me nubló la vista. Pero, y le vuelvo a repetir, todo esto se armó como para un hospital, por decirlo así, provisional. Y luego de aquí, pues que traían los víveres, que medicinas, que aquí sirvió como bodega. Todas las cosas iban saliendo de las actas de nacimiento, de papeles, aquí venían a dar. Y ya después, ya cuando fue los muertos,
les tocaba del otro lado. Y todavía hasta la fecha afecta. Le nace uno como secuelas, se le quedan uno como secuelas de que está uno durmiendo y de repente uno amanece, luego como que estuviera otra vez temblando. Pasa un carro pesado aquí y lo mismo, dice, ay, va a empezar otra vez a temblar. Esas son las secuelas que se le quedan a uno ya grabadas. Ver todo derrumbado para mí fue impresionante. O sea, yo sí como que necesité, lo que hice fue ponerme en cuclillas y como quedarme viendo qué es lo que estaba pasando, porque había mucha gente que pasaba de un lado a otro. Entonces, lo primero que yo necesité fue asentarme y ver qué hacía cada quien para ver en dónde me incorporaba, ¿no? La experiencia de Ernesto pues fue otra, él llegó y se subió a los escombros luego. Pues es que eso, es un edificio mediano que tiene una antena de telecomunicaciones y que la antena está pues, casi a ras de piso y entonces pues en medio hay gente. Entonces bueno, pues no en mi caso mi reacción fue pues órale, hasta arriba y a meterme en la línea y a rascar con las manos, las piedras, etc. Acudimos principalmente a ayudar a la gente a quitar escombros con mucho cuidado porque nos tocó que había fugas de gas, fugas de agua. Entonces fue muy fuerte porque nos tocaba ver gente muerta. Creo que el impacto no se nos va a olvidar, pero la solidaridad que hubo en ese momento creo que fue lo que nos sacó adelante, porque no esperamos la ayuda de nadie. Fuimos nosotros quienes acudimos a ese llamado. Lo que más me marcó fue el estar ayudando ahí en los edificios y ver a los de Protección Civil salir con los cuerpos del edificio, cubiertos, envueltos en sábanas o con las tarimas, las planchas. Te pone nostálgico, te pone tenso, ver a las personas llorando, frustradas. Pero lo único que piensas es cómo te puedo ayudar. Tú como mexicano nos ayudamos y ese momento es muy bonito por parte de la comunidad. La verdad, una unión bastante fortalecida entre mexicanos. Pero lo que cabe el mexicano sí queda con ese sello de la solidaridad, de hombro con hombro y vámonos para adelante porque no nos podemos quedar ahí tirados llore y llore. Levántese y vámonos, sacúdese la tierra y a seguirle dando. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de volontaires, mais ce qui pour moi m'a très surpris, c'est que pour la première fois, je voyais des gens qui travaillaient dans des bureaux, des ouvriers, des étudiants, des femmes au foyer. Il y avait une solidarité entre toutes les classes sociales et on faisait des chaînes pour sortir des débris, pour sortir surtout des affaires. Esa experiencia fue muy fuerte y no nos habíamos dado cuenta pues de todo lo que estaba pasando, como que no caíamos en cuenta en ese momento hasta que empezaron a llegar personas con comida. Recuerdo mucho a unas chicas que llegaron en una moto al día siguiente con sopa, traían una olla, una sacaba la olla y la otra servía los platos y los repartía. Y ese momento en el que recibí el plato fue impactante porque dije, bueno, no recuerdo, desde ayer no he comido, no sé cuánto tiempo llevo sin comer, todavía estoy convaleciente y estas personas nos están ayudando. O sea, nunca había sentido eso, ¿no? Me había tocado dar, pero no recibir. Y algo que a mí me marcó mucho y me dolió muchísimo es que efectivamente había una cifra negra de la gente que había fallecido en el sismo, pero hay una cifra que no se contabiliza de las personas que fallecieron porque se quedaron sin casa. Entonces, y eso, bueno, por ejemplo, en mi edificio no habíamos llegado a diciembre y ya habían muerto 4 vecinos, 4 adultos mayores. Entonces uno puede decir, mucha gente me decía, o alguna gente me decía, la gente se muere, ¿no? Yo decía, sí, pero ¿cuándo se te mueren 4 vecinos en 3 meses, no? Fue inmensamente conmovedor. Lo recuerdo y me conmueve mucho todavía.
entre nosotros mismos nos preguntábamos qué tienes, qué no tienes, etcétera, intercambiábamos y llevábamos a las comunidades específicas lo que ellos estaban necesitando, ¿no? Eso fue muy importante. Algo que fue hermosísimo realmente, el apoyo de los transportistas. O sea, ¿cómo íbamos a mover ese acopio a Morelos? ¿No es cierto? Pues llegaron mudanceros, señores, aquí estamos. Nosotros no los buscamos, llegaron a buscarnos. Aquí está nuestro. Tengo 3 camiones, una camioneta pick-up, tengo un Torton y tengo un trailer. ¿Qué quieren? Pues vamos viendo, ¿no? Y así cientos de transportistas se ofrecieron voluntariamente en el acopio del estado de Ciudad Universitaria, en el de la Metropolitana, en fin, en el del Parque México de la Colonia Condesa. Cientos de transportistas ofrecieron sus vehículos. Vi que necesitaban. En el centro de acopio ya habían personas ayudando y sabía que habían temas de transporte, ¿no? Entonces propuse la camioneta, me dijeron que les funcionaba y con una persona en específico es con la que me comunicaba de a dónde hay que llevar, qué cosas. Un amigo me estuvo acompañando, entonces cargábamos en el centro de acopio todo lo que se necesitara. A veces era herramienta, a veces era comida, a veces pañales o lo que sea que necesitara hacia donde nos direccionáramos. Entre las cosas que vivimos por el temblor y sobre todo, bueno, la reacción de los días posteriores, algo que me quedó mucho fue el replantearme tanto la vida que tenía antes, tanto como lo que realmente sé hacer en el día a día, cuando las condiciones no están dadas, ¿no? O sea, y pues un poco eso que como que quisieras, ¿no? Que quisieras de la vida que quisiéramos vivir. Digo, no lo resuelvo, por supuesto, pero creo que me quedaron 2 grandes cosas en mi vida. La primera fue que decido estudiar para ser paramédica. Fue una sensación de que me faltaban saber, ¿no? De que no podía yo no tener las herramientas para cuidar a otro, porque eso va a pasar y lo que uno siente que va a pasar, ¿no? Gente a nuestros alrededores o uno mismo va a vivir amenazas a su vida, y mientras más preparada uno tenga, mientras más sepas hacer cosas con tus manos, mientras más conozcas tu cuerpo y el cuerpo de quienes te rodean, pues se siente uno tanto más segura, capaz, ¿no? y de poder hacer. ¿Por qué lo hiciste? Pues recordando a los papás que estaban afuera, ¿no? Ver su desesperación, dije, no, pues si puedo ayudar en algo, lo voy a hacer. Eso fue lo que me motivó, lo que me movió, me impulsó para entrar. Quand j'étais présent là, j'ai ressenti le désir d'aider, de venir en aide. Ce désir de dire, le gouvernement n'est pas là, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ces gens attrapés, on ne peut pas laisser des animaux attrapés dans les décombres, dans des immeubles qui sont sur le point de s'écrouler, il faut agir. Donc cette volonté d'agir de manière spontanée. Je ne me voyais pas, moi-même et mes fils, rester chez nous en regardant la télévision et voir comment les choses se passaient, à côté de chez nous. Non, pour moi, c'était pas possible. Yo creo que del momento de ayudar, pues el ver toda la gente, todos los tipos de personas de todas partes que se unen, que te ayudan, o sea, que tú jamás en tu vida has conocido, sin embargo estás dispuesto a ayudarle inmediatamente, ¿no? Y esa persona a ti también, ¿no? Eso yo creo que fue de las sensaciones así más increíbles, así que buenas que se sintieron en un evento trágico.